Bueno, terapia génica mitocondrial de la mitocondria, o sea, del genoma mitocondrial, no existe. Se ha publicado de un coreano que hace alguna cosita, pero parece que produce toxicidad celular, con lo cual no es fácilmente aplicable. Yo estoy un poco de acuerdo en lo que estás diciendo. Utilizamos modelos celulares para tratar de estudiar diferentes moléculas que puedan de alguna manera poder curar la enfermedad o por lo menos paliarla de alguna manera. Y los modelos celulares pues son muy particulares porque son células independientes que te dan una idea, pero pasar de ahí, como decía antes, hacia el paciente pues es bastante complejo, porque en un paciente todas las células están influenciadas por las que tienen alrededor. Tenemos toda la implicación de las hormonas, tenemos montones de cosas que no se tienen lugar en las células, con lo cual pues sirve, porque sirve, pero hay que tener muchísimo cuidado. Por supuesto, desde luego, hay que pasar por el modelo animal antes de nada. El problema de las enfermedades mitocondriales, del DNA mitocondrial, es que no hay modelos animales. Ese es el gran problema. De las codificadas en el núcleo sí que hay, pero del DNA nuclear, del DNA mitocondrial no los hay. No sé si te he respondido. Me interesaba también lo que nosotros y Julio nos conocemos y hablamos. Todo lo que has dicho, la palabra clave, los modelos celulares son modelos, al final son herramientas que utilizamos para entender una pregunta y hacemos una pregunta a la vez, no te puedes plantear, o sea, los humanos son sistemas y además ni tan solo somos iguales entre todos los humanos, ¿no? La precisión ya se encarga de ponernos en evidencia que un mismo tratamiento no va a funcionar, incluso por pacientes exactamente con la misma mutación, con lo cual lo que nos permite. Por una parte, la extrapolación es imposible de hacer, o sea, es imposible saltar. En cuanto a los modelos celulares, en este tipo de patologías como plataformas para probar medicamentos, es un shortcut, ¿no? Al final es una estrategia más que añades, pues, ¿no? En mi caso los solanoides, yo entiendo que tienen una representación celular mucho más parecida a lo que se puede encontrar en un cerebro humano. Pero ya os he puesto la imagen, no es un cerebro humano, de hecho son grupúsculos de células sin estructura tridimensional como la tiene el cerebro y además no tiene todos los otros componentes. No te puedes saltar nunca en una fase preclínica de ensayos para nuevos modelos la parte animal, porque al final estás probando simplemente qué nos permite, por ejemplo, ensayos que nosotros hacemos y lo que, ¿no? El último slide que os he enseñado, que quizás no lo he explicado en profundidad, pero nos permite ver toxicidad. O sea, tú al final sabes que si tienes una patología, esa gen se expresa más en un tipo de células concreto y tú tienes esas células que además están integradas. Nosotros hacemos ensayos de calcio, vemos las ondas de propagación, o sea, podemos hacer ensayos funcionales un poquito complejos, por así decirlo, pero son ensayos funcionales in vitro, o sea, es que esto no tiene nada que ver con el paciente, excepto que tienes unas células y que te puede permitir ver toxicidad, es algo que se puede hacer. Al final estamos, ¿no?, hablando con gente que trabaja en colaboración con la EMA y se está intentando incorporar este nuevo tipo de modelos experimentales en las fases preclínicas y que se aprueben y que sean mucho más utilizados de lo que hasta ahora son, porque de hecho de momento ni siquiera están integrados en el dossier preclínico que hay que presentar para que un medicamento nuevo o incluso un reposicionamiento pueda avanzar a fases clínicas de ensayos que nos ha explicado el doctor Gil Nagel. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado, por supuesto. Y en cuanto a la vía de administración, es un tema que lo has dicho también, creo, y es complejo. Pero, por ejemplo, cuando tratamos enfermedades musculares con oligonucleótidos, la vía intravenosa pues, te garantiza cierto acceso a la diana. En cambio, cuando hablamos de epilepsias, no podemos usar la vía intravenosa, tiene que ser por la vía intratecal. Los estudios que se están haciendo con oligonucleótido de estoque y los que vienen después, se está utilizando una punción lumbar y se está viendo cuánto tiempo tiene que pasar entre punción lumbar y punción lumbar. Quizá habrá en el futuro reservorios conectados ya a la región intratecal para poder administrarlo sin tenerlo que hacer directamente a la médula, pero eso ya en sí es una barrera.
Por otro lado, los adenovirus tienen sus limitaciones. Los adenovirus, para hacer terapias génicas en las que insertemos el ADN en la célula diana, neuronas, tiene también grandes limitaciones. Los adenovirus no puedes meter ADN muy grande, cabe un trocito de ADN. Y, por ejemplo, el ADN del gen SCN1A es muy grande. Y, de hecho, el adenovirus es más capaz de inducir respuestas tumorales carcinogénicas, porque es un virus también muy invasivo. Ahora se utiliza en lo que es el virus asociado a adenovirus, que son virus más pequeños, pero también implica fragmentos de ADN más pequeño. Quizá una enfermedad donde sí se ha avanzado mucho es el AADC, en donde sí se ha podido, porque ahí se busca una diana muy específica, un núcleo específico en el hipotálamo, y ahí mediante una cirugía muy precisa se inserta una aguja y a través de ella se hace una inoculación de virus ADN, y esto es una enfermedad en la que se han conseguido resultados muy positivos. Quizá es en sistema nervioso central la terapia génica que nos dice seguir adelante porque se puede hacer, hay que seguir buscando caminos. Tengo una paciente y cuando leí la publicación, esta familia, lo digo porque hay también una asistencia de familia y con Julio estamos mucho con las familias mitocondriales y claro, pues hay un artículo donde resulta que todos reducían las crisis y empezamos a traer galactosa y el paciente no respondió. Muchas veces cuando se presentan cosas se tiende a presentar resultados, pero luego las cosas cuando no van bien, yo no voy ahora a escribir un artículo, mi paciente no ha respondido a eso, no me lo van a publicar y yo creo que sería más importante que muchas otras publicaciones que hay por ahí y es difícil, pero es que es verdad que hay cosas que luego no, en la realidad son difíciles, ¿no? Y claro, cuando los datos y las presentaciones son una y los resultados son otros, te quedas como que yo creo que hay que estar preparado a esto, es decir, todo es muy difícil. Otro caso importante nos llega a través de CiberAir, una publicación de un grupo que vieron que reducir la cantidad de calorías, es decir, hacer dietas hipocalóricas en pacientes con enfermedad mitocondrial, en células, las células vivían 4 veces más. Claro, una madre me llamó, me dice, mira, mi hijo, ¿podemos hacerle esta dieta? Digo, mira, el niño tiene un problema de tragar, como todo el mundo, y ha estado hipocalórico toda su vida. Y ella me dice, claro, esto ya estaba pasando. Entonces, claro, es complicado, ¿no? Quiero decir, hay muchas cosas que salen y luego en la aplicación clínica tenemos datos llamativos de que esto pues tal vez no sea todo el avance que para los pacientes quisiera hacer. Por otras cosas, hay otras cosas que están funcionando y funcionan muy bien. Y claro, no es el tema de desanimarse, simplemente ser consciente de dónde vamos y cómo lo vamos haciendo, porque si no tampoco vamos a avanzar bien y simplemente nos vamos contando que las cosas van bien cuando hay muchas cosas todavía pendientes de hacer. Sí, yo creo que es importante matizar eso. Una cosa es que un estudio publique resultados positivos, eso no nos dice hemos demostrado algo, no, eso dice aquí hay indicios. Y lo siguiente es, de nuevo, la importancia de investigar en grupo y obtener grupos grandes en los que no son casos individuales que cautivan a un paciente o a un médico como aquí hay algo maravilloso o aquí no hay nada. Ya lo importante es el trabajar en red, el trabajar en grupos para que la casuística se comparta y la valoración se haga en grupo y no nos quedemos cerrando puertas ni abriendo puertas con demasiado optimismo. Es muy importante eso que has comentado. Y que los pacientes lo entiendan cuando vienen a las consultas y nos cuentan, he leído esto, fíjese, ¿cómo no lo hemos probado? Pues que entiendan que eso, un artículo no hace una evidencia, ¿no? La evidencia viene de la suma de pequeñas evidencias que se repiten en un laboratorio y en otro, o en grandes grupos que consiguen un estudio muy amplio. La formación en biología nos prepara para preparar los estudios de manera que siempre tengamos el contrapeso negativo. Al final, ese es el método científico. O sea, tú no puedes evaluar tu hipótesis si no tienes
una cohorte o un espacio experimental lo suficientemente amplio. Un caso aislado no se puede extrapolar a la mayoría, no puedes hacer, o sea, esto es, bueno, es siempre, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo, es que es la repetición y que todas estas cosas que, por ejemplo, en mi laboratorio hacemos, tardaremos muchos años en poder ver que alguno de estos ápices pueda llegar a reflejarse de una manera común en los pacientes. No quiere decir que por el camino no haya pacientes que se hayan podido beneficiar, como es el caso de los ensayos clínicos. Al final es una cuestión de estadística numérica de toda la vida. Vamos, hay que tener lo positivo, lo negativo y ponerlo todo en la perspectiva, y que lo consigamos hacer aquí porque tengamos unas condiciones determinadas, pero para que algo se pueda normalizar y generalizar tiene que estar hecho además en diferentes partes del mundo, porque no nos olvidemos que las poblaciones humanas además somos diversas. Entonces también hay que tener, ¿no? Y más en el mundo en el que vivimos, que ya lo hemos visto que somos muy globales, ya no somos esas poblaciones que habíamos estado ancestralmente anclados en el mismo territorio durante tanto tiempo. Ahora tenemos un background genético que nos afecta mucho más, y que eso muchas veces lo perdemos esa perspectiva y nos nubla un poco a la hora de poder individualizar cómo tratamos cada una de estas cosas dentro de la perspectiva general de los tratamientos. El fracaso al final, pues bueno, no es un fracaso, no es un cero negativo, ¿no? Que algo no funcione no quiere decir que sea negativo. Este es el mensaje un poco en el que hay que pensar también a veces. No va, o sea, que da igual. Va. Vale. Bueno, nada, yo por comentar un poco en relación también a las asociaciones, en este caso a Guerreros Púrpura, yo soy rehabilitadora, bueno, soy neurorehabilitadora, y mi sensación es que en ese vínculo entre la parte más científica e investigadora y esa familia que le llega porque está vinculada con una asociación o con una asociación de otro país, ese ensayo que hace que esa madre o ese padre esa noche no duerma pensando que ¿y si su hijo se tomara eso que ha salido en un artículo en Corea? Es su solución, ¿no? A mí me parece que hay asociaciones como Guerreros Púrpura con un comité científico tienen un papelón, porque al final son ese vínculo, o sea, esa madre a la mañana siguiente va a escribir a Guerreros, oye, me ha llegado esto, ¿esto tiene algún sentido o no? Guerreros va a transmitir la duda al profesional del comité científico que nos corresponda, ¿no? Y me parece que ese vínculo es el futuro, o sea, es donde realmente la parte cotidiana de los domicilios de las familias imbrica con la parte social y la sanitaria, y no todas las asociaciones tienen la suerte de hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Porque al final tú vives en la consulta esa ilusión, igual esa desilusión después de esa familia. Aquí están las familias que también se ilusionan y se desilusionan o no, o se ilusionan y se mantienen ilusionadas, y maravilloso. Y nosotros, ¿no? Que al final formamos parte de ese comité científico y que estamos para, si no sabemos nosotros la respuesta directa a esa familia, pues buscar al compañero que sí puede dar esa respuesta. Muchas gracias. Yo tengo una curiosidad sobre organoides. ¿Los organoides son homogéneos en composición celular? No, son extremadamente heterogéneos en composición celular, tanto intrínsecamente, ¿no? Cada uno de estos polos neurogénicos que van generando, tanto en número como en composición y en identidad celular, como entre los diferentes organoides que se generan, incluso en una misma producción de organoides a priori gemelos. Quiero decir, por ejemplo, tú haces un organoide de cerebro, ¿no? De alguna cosa. ¿Tú puedes decir que ahí están todos los tipos celulares del cerebro unidos en un organoide? No. No representados. Evidentemente vamos. no. Todos los tipos celulares no, porque el cerebro además tiene un componente muy grande, no solo la complejidad, que por supuesto, pero además es que tiene muchos componentes que no tienen un origen embrionario neurogénico, no proceden de tejido neural. La vascularización tiene un origen diferente, y yo lo que le hago a las células, estas IPS, es decirle, tú vas a coger el canal como si fueras una célula del neuroectodermo más frontal y vas a generar partes del córtex cerebral. En algunos genero
una variabilidad más grande, en otros una variabilidad más pequeña, ni mucho menos todos son iguales. Ese es el gran caballo de batalla que tenemos los que trabajamos con organoides, que es la gran heterogeneidad que generan, incluso viniendo de las mismas células pasadas en el mismo día, o sea, ya ni siquiera en diferentes días. Este es el motivo por el que, bueno, cuando yo me empecé a enfrentar con esta variabilidad que no sabía, no podía hacer una estadística porque siempre me salía todo diferente, empezamos, bueno, hay que ir a estadística más compleja, es decir, a inteligencia artificial que permite subir un nivel de complejidad en la detección y la predicción superior. Al final son, ¿no?, redes neuronales, ¿no?, que es la inteligencia artificial que va creciendo una arborización predictiva que permite tener una cierta seguridad o buscar cosas más parecidas, pero ni mucho menos son iguales. De hecho, es un paradigma completamente diferente de los modelos celulares bidimensionales. Bueno, pues si no hay alguna... Bueno, iba a preguntar yo. Hola, bueno, lo primero, como habéis hecho todos, pues agradecer a Guerreros Púrpura por organizar esto, al Comité Científico por estar aquí, por haber tratado de hacer accesible un conocimiento que a mí me parece fascinante. El solo sé que no sé nada. Nos habéis dado un cachito de vuestra experiencia y bueno, lo que yo os quería comentar es, os hablo, perdonad la personalización, pero al final es algo muy concreto. En el caso de nuestra peque, hubo una anoxia perinatal severa. Entonces hay mucho del cuadro que ella presenta, entre ella la epilepsia focal, que no saben, quiero decir, no tiene ahora mismo 7 años y realmente no tenemos un diagnóstico claro. Tenemos una serie de sintomatología, digamos, ¿no? No está diagnosticada realmente de qué. Le han hecho estudios genéticos, todos los que os podáis imaginar y más. Le han hecho ADN mitocondrial, todo el exoma. Bueno, en la imagen el cerebro está estupenda, mejor que nosotros, o sea... Pero bueno, pues sus secuelas están ahí. Entonces, yo os oigo hablar de genes y os oigo hablar de tal y digo, ostras, ahí tenéis un camino como muy limpio. Lo que pasa es que me parece que es bastante un poco como lo que estabais hablando, son un poco modelos, porque los niños no tienen solo esa mutación. Tienen esa mutación y fíjate, es que además tuvo una anoxia perinatal o aspiromeconio o vaya usted a saber. Entonces, claro, no podéis aislarlo tanto. Entiendo que muchas veces es, y por lo que decía el otro profesional que ha participado primero, pues muchas veces es una cuestión de ensayo-error en el propio paciente, que al final es el diana, ¿no? Es a esta señora va a funcionar no sé qué. Y pensábamos que iba a funcionar no sé cuántos y no ha funcionado y realmente no sabemos por qué. Supongo que es algo que no soy la única a la que le pasa aquí, que somos muchos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacéis en los casos tan complejos? O sea, ¿cómo podéis distinguir qué fue antes el huevo o la gallina si no hay una, no sé, bueno, creo que entendéis por dónde voy, no sé, no quiero enrollarme más. Los neurólogos por delante. La pregunta que haces es una pregunta que nos hacemos en la consulta. ¿Por qué esa encefalopatía perinatal da una epilepsia tan desmesurada? Que me da la impresión que es un poco lo que estás viendo, cuando la resonancia magnética es normal. Y hay algo que quizá no se prestó mucha atención en epilepsia hasta ahora, y es el concepto de 2 problemas a la vez en un mismo cerebro, ¿no? Eso nosotros le estamos dedicando mucha atención y hacemos unos análisis muy exhaustivos buscando el modelo sencillo. Esto puede ser una mezcla de epilepsia focal y epilepsia generalizada idiopática. Para la epilepsia focal necesitas unos fármacos que además no son buenos para la generalizada idiopática porque empeoran la actividad epileptiforme. Y muchas veces tienes que intentar demostrar cuál es ese patrón, esa combinación, que va mucho más allá que focal y generalizada. Puede ser, pues tiene una genética que en sí no tiene una enfermedad monogénica, pero tiene una serie de variantes que le confieren unas características a esta epilepsia que va a ser más o menos sensible a otros fármacos, lo que se llama ahora el score poligénico, que es
todos tenemos una combinación de genes diferente que nos va a hacer más o menos epilépticos, más o menos proclives a tener epilepsia, pero que va a modificar esa epilepsia. Y si sobre eso viene un poquito de hipoxia perinatal, pues la suma de ello nos lleva a situaciones como parece que puede estar ocurriendo con tu hija. ¿Cómo se maneja eso? Pues con un análisis muy exhaustivo de los síntomas, un seguimiento muy exhaustivo de qué ocurre con cada fármaco que pruebas. Yo recurro muchas veces a estas aplicaciones que hay como Seizure Tracker, en la que vas apuntando número de crisis, medicamento que sube y baja. Intentamos ser más precisos en el reconocimiento de crisis, que os he dicho que muchas pasan desapercibidas. Cuando quieres ser exhaustivo, si añades el elemento de estoy identificando prácticamente todas las crisis, cuando haces estos análisis de mejora o no con una medicina, pues las haces con más criterio y no que vayas a arreglar el problema, pero con más probabilidades de mejorar la situación, sin garantías nunca. Así que el double hit, el doble problema, que puede ser triple, si hablamos ya de genes, es algo que es probablemente uno de los grandes desafíos de estas epilepsias muy complejas, que no tenemos un estudio genético definitivo, hemos encontrado que son un 60%, que no son monogénicas y que te cuentan esa posible encefalopatía, traumatismo craneal, algo más, ¿no? Pues que al fin y al cabo, porque al fin y al cabo, la parte más compleja del organismo es la corteza cerebral. La cantidad de moléculas de todo tipo, receptores, transportadores, sinaptopatías, que van a influir en que tu corteza cerebral funcione bien o mal, es brutal, ¿no? Son miles de genes y probablemente muchos de ellos ni siquiera todavía sabemos cómo son. Ni siquiera son los genes, ¿no? Los Perdón, primera eso te lo dejo capa. a ti, porque eso es muy importante. O sea, los genes, Sí. y genes o genoma, o sea, ni siquiera es genes sino genoma, es la primera capa. Al final las células hay, ¿no? Como embrióloga lo que hacemos, y vosotros que especialmente sois familias, ¿no? Con que vuestros pacientes o vuestros niños son los que están malitos, son etapas pediátricas, donde el componente temporal es tan importante, porque lo que ha ocurrido, cómo se han posicionado esas células, cómo han ido creciendo en esos momentos de etapas embrionarias muy primigenias, es importantísimo, porque esa neurona que tiene los mismos componentes, que está sana genéticamente, pero que quizás se ha conectado incorrectamente, y eso es incontrolable. Eso, por ejemplo, de momento pues no tenemos, o sea, no tenemos manera de modelarlo, no lo sabemos, no somos ignorantes del problema, o sea, sabemos que está ahí el problema, pero tecnológicamente estamos muy lejos de tener esa capacidad aquí. Claro, ¿qué es la epigenética, no? Ahora aquí entramos en un debate un poco, ¿no? abstracto, si por así decirlo, porque al final la epigenética, cuando yo les explico a mis estudiantes, es el sistema que tiene la célula de responder a su entorno, y su entorno es desde la dieta hasta un día que ha tenido fiebre, hasta esas palabras que le ha dicho su madre, ¿no? Cuando ha nacido, y todo eso es epigenética, ¿no? Ahora, yo me acuerdo cuando nació mi hijo en Estados Unidos, lo primero que hicieron fue ponérmelo aquí, y me dijeron, sí, el contacto piel-piel es importantísimo para que el niño se agarre maternamente, ¿no? Mi yo científico en ese momento dije, claro, le estás encendiendo ahora todas sus hormonas y estás generando aquí nuestra conexión epigenéticamente. Bueno, pues no, o sea, buscas estas cosas, es así, ¿no? Al final nunca te dejas, estás ahí con toda la emoción, el marido haciéndote la foto y tú dices, oh, mira, esta es la epigenética, no lo había pensado. Bueno, pues al final no somos, ¿no? Esa presencia de esos problemas.
investigación o cada médico, sino que se ofrece a todo el país. Pero claro, los pacientes los tienen que saber también y a veces solicitarlo. Es decir, hasta el 2012-2015 que llegó la secuenciación masiva, es decir, hacer todos los genes de una vez, solo se diagnosticaban probablemente el 10% de los pacientes. Hemos hecho un trabajo recientemente con Julio, el grupo mitocondrial. Desde 2014 a 2018-20 se han podido subir 10 veces más los diagnósticos, por lo cual desde un 10% de diagnosticados hemos llegado a un 70%, un 30% sigue sin diagnosticar de los que tienen enfermedad genética, porque luego hay epilepsia autoinmune o otras cosas que son poligenéticas que todavía vamos a tardar mucho tiempo. Yo siempre le digo a los pacientes, hemos conseguido ya mucho. Y no dependía a veces antes de que el médico era muy bueno o muy malo. Es importante, porque hay que decidir qué fenotipo es y hay que buscar el gen que es, como decía Julio, que luego muchos pacientes estaban diagnosticados de cosas que no tenían. Pero ha habido un cambio de tecnología fundamental que nos ha ayudado a todo y era independiente del paciente donde estaba. Igual en un sitio en vez del 10% diagnosticaban el 22%, pero se quedaban al 80%. Hoy en día están haciendo un proyecto genoma todo a través de Carlos III, en el cual se están pudiendo incluir pacientes sin diagnóstico y probablemente enfermedad genética, ahí sí que lo seleccionamos, y se está haciendo ese proyecto, que es un proyecto muy bueno para decir las cosas que funcionan, porque siempre parece que las cosas no funcionan. Eso funciona muy bien y creo que es un paso muy bueno que en España se está por lo menos a niveles de los grandes países y que puede dar respuestas a todo esto. Vale, yo antes de que se me pase quería un poco añadir, no sé si constituye esto una pregunta o si es más una opinión que se aporta, y lo decía la mamá ahí, yo creo que iba también un poquito por ese lado, y la doctora Mateos hablaba de suerte. No es tanto la suerte que tiene Guerreros Púrpura, sino todo el trabajo que hay, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Todo eso y la necesidad de que la asociación vaya también demandando, ¿no?, al profesional esos estudios orientados hacia y quizás la diversidad que hay en Guerreros Púrpura orienta un poco esta intervención. Hablaba el doctor Antonio Gil Nájel, ¿no?, de reposicionamiento de fármacos, cuando ya un fármaco está aprobado con una indicación, con una evidencia científica, no aprobado por la Agencia de Medicamento para esta y esta enfermedad. Luego después pues se puede probar yendo más a los síntomas, a la clínica del paciente, no tanto al origen de la enfermedad, ¿no? Entonces, yo me pregunto, bueno, es una pregunta que no sé si tiene respuesta o si es un poco obvia y yo estoy yendo un poco más allá, ¿no? Si en la fase inicial preclínica de los estudios ya se partiese, ¿no?, de esas premisas para el reposicionamiento de fármacos, estos fármacos estarían abiertos a disposición de paciente profesional a muchos más casos. Entonces, y no solamente es el fármaco, y lo has dicho muy bien, Antonio, que el fármaco se aprueba, ¿no?, pero luego está la pericia, el conocimiento, la sabiduría del profesional, el ir aplicándolo, ¿no?, ir ajustando y viendo también la convivencia con otros fármacos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también está ahí un poco la responsabilidad de todos, de pacientes, de profesionales, de industria, de todos, en abrir un poco ese abanico para beneficiar a más pacientes en esta diversidad que constituye Guerreros Púrpura hoy. Y bueno, pues esa responsabilidad, ¿no?, destacar un poquito esa responsabilidad y de ir a otro modelo, ¿no?, de otro planteamiento de estudios, de ensayos clínicos, no tan dirigidos a la causa genética, sino a los síntomas, a la sintomatología, pudiendo abarcar un poco más un todo, ¿no? Pues sí, es una buena apreciación. Uno de los límites que tenemos es que cuando una agencia reguladora aprueba un medicamento, lo hace para indicaciones muy, muy concretas. Y aunque tú le cuentes, no, pero es que fue bien en uno que parecía... No, aquí necesito los datos, que volvemos un poco a lo que comentabas. La anécdota no la quieren datos sólidos. Pero es el modelo que tenemos. Es muy difícil cambiar un modelo que lleva ya funcionando muchísimos años y ya habéis visto la gráfica de fármacos que se han aprobado. Quizá donde tenemos que movernos es en facilitar, una vez que esté aprobado, el acceso. Y hay que dejar el mensaje muy claro. No podemos ignorar las necesidades de una población muy grande que no tiene suficiente homogeneidad en su enfermedad para que
encontremos una solución específica para ellos. Necesitamos abrir puertas. Yo creo que ese modelo primero reduccionista, se lo aplico a esta enfermedad, demuestro seguridad y eficacia, y ahora abro el abanico y busco a cuantos más les pueda beneficiar, es lo que tenemos que hacer con lo que tenemos hoy en día. Pues entonces trabajemos, ¿no?, en abrir ese abanico entre todos y también con la Agencia del Medicamento, pues estimulando, ¿no?, esa aprobación de nuevas indicaciones, que no siempre es tan sencillo, ¿no? Y no sé si por allí querían preguntar, creo, la señora. Hola, buenos días. Bueno, estoy aprendiendo cosas que en estos 9 años no me había planteado y me surgen una serie de preguntas que quizá no son, o sea, no sé si vais a poder ayudarme. A veces, en el caso de nuestra hija, nos da la sensación de que el cerebro se acostumbra al fármaco. ¿Por qué de repente funciona un año y hay un día que se va todo al garete? ¿Habéis estudiado eso? O sea, el cerebro se acostumbra. ¿Quién va primero? Y no tengo mucha idea de eso, pero yo creo que sucede casi con cualquier medicamento. O sea, el famoso Orfidal que todos nos tomamos para dormir de vez en cuando, llega un momento que te satura los receptores y ya no te funciona. O sea, es una pregunta compleja. Es complejo. No tiene una respuesta sola. Pero te voy a contar posibilidades, porque esa es la pregunta que se hacen también los médicos y en la consulta surge constantemente. Paciente que estaba controlado y deja de controlarse. Pueden ser, por ejemplo, algo que los estadísticos llaman la regresión a la media. Es decir, la epilepsia es fásica, hay temporadas buenas y hay temporadas malas. Y a veces podemos tener la ilusión de que la temporada buena fue porque le dimos una medicina que funciona muy bien. Pero no, en realidad fue una ilusión de causalidad. Creemos que hemos cambiado algo, pero eso cambió solo. Y tiempo después vuelve a la situación previa. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es la del Orfidal. Existen receptores que se acoplan, lo típico es los opiáceos, la búsqueda de más dosis de opiáceo porque el efecto se pierde. Y eso se da mucho con las benzodiazepinas. Y el receptor de benzodiazepinas se va regulando en función de cuánta benzodiazepina hay. Si hay mucha benzodiazepina, pues el cerebro fabrica menos receptores, más receptores para que no estén siempre bloqueados. Y eso pues hace que ese modelo hay como una constante subida de fármacos, subida de receptores y entonces ya no tienes la influencia que buscas de reducir las crisis epilépticas porque hay mucho receptor proporcionalmente bloqueado. Luego está que las neuronas son organismos que se mueven, que crecen, que generan conexiones. O sea, el cerebro está vivo en el sentido que no están otros órganos. Un riñón tiene sus células en su sitio y no se mueven. Las neuronas emiten axones, dendritas, se conectan, se desconectan, porque ese es el mecanismo por el cual aprendemos. Y la epilepsia utiliza el mecanismo del aprendizaje para que se generen conexiones aberrantes que no deberían ocurrir. Y esas conexiones tú las puedes parar con una medicina, pero pueden estar surgiendo luego por otro lado y reaparecer la epilepsia. En fin, existe ese fenómeno, es muy frustrante y muy difícil de atajar porque en la mayoría de las ocasiones igual es una combinación de estas tres cosas que te digo y vete a ver cuál es más que no conocemos, ¿no? También. También. Claro. Y cambian los genes que se activan en función de la edad, pues no son los mismos. Es decir, a cierta edad utilizas unos canales de potasio, unos receptores de canales de potasio, otras edades utilizas otros diferentes. Si la mutación estaba en el que usabas de niño, deja de ocurrir de adulto o al revés. Una última pregunta. ¿Un fármaco que has utilizado y que por el motivo que sea no ha funcionado porque no se han controlado las crisis o porque los efectos secundarios eran muchos, o sea, que se ha desechado, con los nuevos fármacos ¿se puede volver a utilizar un fármaco que has dejado de utilizar?
Sí, sí se puede. Hay que individualizar. Hay situaciones. Si tú has ido como clínico apuntando todo lo que ha ocurrido con cualquier fármaco, es decir, la consulta de epilepsia es apuntar, apuntar, epilepsia refractaria, todo, porque cuando pasa al paciente revisas y a veces ves que algún fármaco no te ha quedado claro. Hay ciertos fármacos que son fundamentales. Yo diría que ácido valproico y carbamazepina son dos medicamentos que en epilepsia focal la carbamazepina y en epilepsia generalizada idiopática el ácido valproico, yo cuando me llegan pacientes nuevos que lo han probado, siempre miro si esos se probaron bien, porque alguna vez los he tenido que volver a probar y a veces con éxito, otras veces no. Pero sí se puede. Bueno, pues... ¿Quiere preguntar? No, yo quería solo añadir un comentario a la consulta que hacía sobre la investigación, por qué se aísla tanto. Es que en investigación creo que es imprescindible aislar los eventos. Imagina, por ejemplo, si tengo malas digestiones y de repente un día decido quitarme el gluten, el alcohol, el azúcar, la grasa, entonces no vas a saber nunca y vas a tener una vida horrible porque no comes nada, no disfrutas, ¿no? Entonces tienes que ir quitando poco a poco y cuando ya identificas uno, ahora ya puedo probar el segundo y el tercero, pero por eso se hace así. Ni yo me puedo imaginar eso, ni puedo aislar a mi hija. Y al final a la que hay que tratar es a mi hija. Entonces, y luego además lo que hablábamos de los medicamentos, ahora mismo mi hija está tomando una combinación de antiepilépticos y Artane también por el tema de la distonía, del control del trastorno neuromotor. Claro, cuando el doctor estaba diciendo, no, anotar realmente cómo le funciona y tal, pues por suerte no es una niña que la última crisis la tuvo el 20 de junio y por una subida de fiebre, porque se contagió del COVID, y no ha vuelto a tener más crisis, y son focales, quiero decir que tampoco son nada espectaculares, no ha entrado nunca en estatus, no le han durado más de 2 o 3 minutos, nunca he tenido que darle medicina de rescate, pero está ahí. Entonces, son una serie de parámetros que yo comprendo que en la investigación tiene todo el sentido lo que me comentas, pero al final a quienes ellos están atendiendo son personas con una serie de características, vivencias, experiencias, 3 medicamentos para una cosa, otro medicamento para otra, y que comprendo que es complejísima su labor, o sea, complejísima, pero por eso digo que a lo mejor mi hija no tiene nada genético y siguen buscando. ¿Por qué? Porque lo que estaba comentando el compañero, hace 5 años se diagnosticaba un 10% y ahora se diagnostica un 70, un 80%. Entonces, claro, por mí que sigan investigando, si tienen una muestra de sangre, a mi hija no le afecta que sigan investigando, todo lo contrario. Pero al final, lo que yo creo que a quien hay que tratar es a Noa Rodríguez Llagostera, en nuestro caso, que tiene unas características muy concretas, ¿no? Y eso es un poco a lo que yo me venía a referir, que a veces no sabemos el origen de la epilepsia, no sabemos el origen de un montón de cosas, sabemos que hubo un evento, pero teóricamente me dicen, ya, pero es que si hubiera sido una cosa que la anoxia perinatal le hubiera causado todo esto, la resonancia magnética sería terrorífica y tu hija tiene una resonancia magnética normal. Digo, pues a mí me da igual, pero no está como está, ¿sabes? Pero bueno, perdonad por la personalización, pero hablo de lo que conozco, no... Para eso estamos aquí. Que no se haya diagnosticado puede ser por varias razones. Puede ser porque son enfermedades todavía hay que conocer, porque las mutaciones están escondidas, porque no se han hecho las pruebas adecuadas. Y por ejemplo, un estudio de neurotransmisores, el líquido cefalorraquídeo, lo hace muy poca gente, se hace muy pocos laboratorios y hay pacientes y diagnósticos que rescatamos después de muchísimo tiempo. Tu caso realmente está contemplado, no es solo tu niña que tiene estos síndromes. Esto es un síndrome, un trastorno del movimiento y con epilepsia, sin daño neurológico y probablemente puede ser una confusión, un problema, aspiración de mecoño que tienen muchísimos niños que luego finalmente no tienen ningún síntoma. Por lo cual yo creo que tampoco estáis aislados en esto. Es decir, el paciente siempre, un médico lo tiene que enfocar respecto a los síntomas que tiene, como decía el doctor Gilnagel,
en un espectro, en un síndrome clínico. Porque nadie es, bueno, sí, hay cosas únicas. Quiero decir, si a uno de golpe le atropellan, pues esto pues igual lo tienes solo tú. Pero realmente nos manejamos bien. Pero claro, hay cosas todavía pendientes de conocer. Entonces ahí ya, cuando uno no tiene el diagnóstico, es el 100%. ¿Sabes? Te da igual que los otros 70% lo tengan. Para tú eres tu 100%. Pero bueno, en eso yo creo que está el médico que acompaña a una familia y le explica las cosas. Porque si no, todo es muy complicado. Vale, pues muchas gracias. Si queréis, paramos ya para el descanso y regresamos a las 12:20 igualmente, ¿no?